Jorge Mendía, quien ya estuvo en cargos selectivos y ahora viene a competir por una banca en la legislatura, en la lista oficial por la sección capital de Vamos Tucumán. Buen día, Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí una gran satisfacción estar acá y más hablando de políticas y políticas electorales, por cierto. Hablábamos recién antes de que comience formalmente la entrevista que tomaste un tiempo alejado de la política activa desde el punto de vista de estar en un cargo electoral, pero estabas cumpliendo otros roles más sociales, más culturales. ¿Por qué esta decisión o este momento para volver a pugnar en este caso por un cargo y por una banca? Hay que recordar de que yo tenía un periodo más para hacer como legislador. La verdad que tenía otros motivos como para dar un pasito al costado, y uno de ellos era digamos, la desconexión que uno por ahí tiene en tantos años de lo que la sociedad piensa, ¿no? Y bueno, uno decía, bueno, no me voy a dedicar a otra cosa que no sea la política porque es lo que me fascina. Entonces empecé a trabajar en la política social y cultural y los estudios políticos de lo que nos representa a nosotros Tucumán para toda Sudamérica y para la Argentina, por cierto. Y bueno, con nuestra fundación, la Fundación del Bicentenario, hicimos algo. Y bueno, hoy volver a la política electoral y buscar un cargo y digamos, un escaño en la legislatura es para traer todo lo que en estos 8 años pude absorber, devolverle en políticas públicas y en leyes, que lo cual significa que es para todos, ¿no? ¿Crees que, hablando de eso, recordamos o contamos a la audiencia, si por ahí no sabe, que vos habías estado trabajando desde la Fundación justamente del Bicentenario en todo lo que había sido, valga la redundancia, el Bicentenario de la patria, el papel de Tucumán en todo eso? ¿Crees que nos sirvió a los tucumanos, que fue importante finalmente, que se magnificó lo que significó esos 200 años o esos festejos? Yo creo que sí. Primero se impuso la palabra bicentenario y no el segundo centenario o los 200 años como... Pero ¿por qué es esto? Porque nosotros tenemos que ver los padres de nuestra patria, qué es lo que querían con nuestro territorio, con nuestra libertad, nuestra independencia. Si vos te pones un punto ahí, te pones un punto a donde estás ahora, vos vas a ver una línea, si podés correrlo o no, y cómo podés, y eso te va a dar un norte, porque estas velocidades en la política te pueden llevar para uno u otro lugar. En eso es interesante. Es interesante también saber que en el centenario, y lo dijo García Hamilton cuando sacaba su primera editorial en el diario, que se iban a perder oportunidades. Bueno, en el centenario perdimos oportunidades y en el bicentenario perdimos la gran posibilidad de poner a Tucumán en el escenario sudamericano. Bueno, hay que seguir trabajando y nosotros debemos entender que nuestra ciudadanía, como tucumanía puntualmente hablando, debe comprender qué pasó en este escenario político independiente. Esto es fundamental porque nosotros debemos saber que parte de esta independencia y parte de estas políticas que hoy gozamos y que podemos transmitir a las sociedades que vienen, tienen un sentido muy fuerte en Tucumán. No lo tienen otras ciudades del sur y mucho menos otras ciudades que acaban de ser tomadas como provincia. Yo siempre digo, hay ciudades a donde la historia está tomando un café porque está contando cómo hicieron su provincia o cómo hicieron su ciudad. Nosotros tenemos que retomarnos mucho más atrás y nada más y nada menos como hombres de Monteagudo y Le Ponzo las Muñecas. En fin, tantos hombres que nos han dado puesto, el mismísimo Manuel Belgrano o el general José de San Martín. Lujos que no podemos permitir, ¿no? Lo vuelvo al tema electoral. Usted que es un dirigente de trayectoria, ¿cómo está viendo el tono que está tomando la campaña política, sobre todo aquí en la capital, ¿no? Que hemos visto varios episodios de violencia inclusive? Bueno, es propio también de lo que nos pasa por este llamado electoral muy rápido, a donde nosotros tenemos es muy acotado lo que son los términos que tenemos electorales, y eso también trae algunos nervios, algunos problemas, y cuando uno empieza a querer trabajar en algo, miren, nosotros todavía no se están terminando de oficializar las listas porque hay que esperar hasta el 6, hay que esperar hasta el 9 para que comience la campaña política. ¿Cómo le puedo hacer entender yo a la sociedad que las campañas políticas empiezan el 9? Y me decís, bueno, pero están todos con claro, afiches, todo. y bueno, decís, bueno, pero eso no es propio, sería ilegal, digamos, ilegal. Claro. Y bueno, y si el que gobierna no respeta la norma,
eso poco. Bueno, claro, me va a decir un abogado, es que no pusimos candidatura, solo estamos poniendo posicionamiento. Entonces, ¿qué? ¿Posicionar a un gobernador? ¿Posicionar a un gobernador? Es una cosa de loco. Yo, ¿qué quiero decir y qué quiero con los manifiestos en todo lo largo? Es un llamado electoral tramposo. Por cierto, no puedo esperar de alguien que entró a la política y entró a la Casa de Gobierno de una forma poco clara. ¿Por qué dice eso usted? ¿A qué se refiere? Y mire, cuando nosotros tenemos algo que es histórico, que seguramente se lo va a tomar muy fuerte en el estudio mañana, la justicia provincial fue soldada a las puertas de hierro para que no ingrese la militancia a torcer la voluntad de los jueces por el tema de lo que ha pasado en aquella... Estamos hablando de las elecciones de del 2015. 2015, Claro. por cierto. Entonces, bueno, a partir de ahí hay una gran diferencia cuando personas que ocupan sillones políticos, de decisiones políticos, están pensando solamente en cómo volver a ganar o cómo buscar el presupuesto público en vez de buscar políticas para todo o de transformación de nuestra sociedad. Es incomprensible. Yo, muy chico, una de las primeras preguntas en política para mí fue al doctor Celestino Gelsi y le preguntaba qué era ser un político. Recuerden que nosotros veníamos digamos, con una incipiente democracia. Claro. Y uno de los conceptos que me dijo, el político siempre debe ser generoso. Y debe ser generoso porque maneja los dineros para todo y debe. Entonces es una cosa que quedó y... Bueno, acá no lo veo la Y generosidad. en ese contexto, ¿cómo vio esto de los mercaditos sociales, por ejemplo, ¿no? Que ha sacado el diario, esta iniciativa de algunos dirigentes del oficialismo de vender alimentos a bajo costo a cambio de afiliaciones? Mire, eso son locuras, son deformaciones que únicamente puede estar en la cabeza de alguien que piensa únicamente en su partido o piensa alguien en sus cuestiones electoral puntual que no son más de 30 días. Cuando uno habla de un político está pensando en cómo transformar la sociedad, no en cómo dar a cambio de algo, pero es loco. Yo siempre cuando trato y cuando voy a los barrios y la gente me pregunta qué es lo que nos está pasando y uno trata de hablar lo que es la política, los costos que a veces pagamos los políticos por tomar una decisión, pero una decisión para bien de alguien, es como un padre. Yo muchas veces tuve problemas con mis hijos porque a veces no la dejaba salir en cierto momento o les permitía algunas cosas muy mínimas. Bueno, por supuesto que me llevó los enojos, Claro. pero unas miradas medio... Pero bueno, uno dice, bueno, pero es lo mejor para mi hijo. Bueno, un político que está en esos cargos también tiene que tomar esa decisión. Pero lo que nos pasa es que uno lee ese artículo y es como que a alguno le toma una cuestión risueña. No es risueña, no es menor, es mayor, es mayor. Nuestros padres no harían eso con sus hijos. ¿Por qué hacerlo ellos? Lo que está pasando es que no son políticos, no son personas que pueden transformar una sociedad, son partidistas. Y cuando hablamos de partidistas estamos partiendo. Mire, hay afiches donde son profetas del odio. Fulano te odia, por lo tanto aquel te odia. No se puede hacer política de eso. Eso pasó allá en los años 1800, pasaba en las monarquías. Nosotros ya tenemos otro tipo de... Tenemos una república, tenemos que cuidar nuestras normas, cuidar nuestros estados. Ahora, Me habla una persona que mi juventud la pasé en el proceso y parte de otra juventud la empecé a trabajar en la democracia y amo lo que es esto. Entonces hay que cuidar nuestra democracia. La cuidan los verdaderos políticos. Hablaba usted de lo que había pasado en 2015. ¿Ves que ahora puede estar más tranquila la situación? ¿Ves que tuvimos avances en lo que tiene que ver con todo el sistema electoral? ¿Ves que hubo una reforma política adecuada? ¿Le da más tranquilidad a la conformación de la Junta Electoral actual? Digo, pensando en que usted tuvo un protagonismo importante en lo que fue el armado de aquel acuerdo del Bicentenario hace 4 años. No, yo no creo, y mucho menos cuando hoy están convocando a todos los maestros para que se hagan cargo de las mesas. De mesa. Y anteriormente hubo un decreto a donde se los mantuvo mucho tiempo para no darle El la cargo, titularidad y ahora se claro, les da la titularidad. Eso llama a sospecha, pero mucho más sospecha llama cuando existen candidatos que fortalecen sus ministerios, cuando uno termina diciendo, muchacho,
La política no es eso, la política... Lo que falta... Hay que diferenciar lo que ellos entienden por política electoral, no son políticas públicas. Lo que a la sociedad le interesa no son las políticas electorales, sino son las políticas públicas. Yo por ahí me enojo cuando alguien me dice, mira, yo no creo en los políticos. Y bueno, seguí votando los que no son políticos, entonces fíjate cómo nos va a ir. Nosotros tenemos problemas de seguridad hoy, pero es porque todo el mundo habla del término inseguridad, porque hubo gestión para la seguridad, pero no hubo políticas para sostener la seguridad. Por lo tanto, nosotros terminamos sosteniendo o armando o negocios con la inseguridad que son muy buenos. Son muy buenos las compras de cámaras, muy buenos las compras de alarmas, las compras de cosas. Pero eso es en base de lo que son las políticas de inseguridad. Qué bueno sería que nosotros no estuviésemos gastando ese dinero porque tenemos una fuerte política de seguridad. Son cosas básicas para lo que nos gusta la política, no la política electoral partidaria, la política para todos, como decía Hipólito Yrigoyen, ¿no? Entonces, volviendo, usted tiene sus resquemores sobre lo que puede ser el día de las elecciones. Pero por cierto, no tenga la menor duda. Lo que nace mal, no vaya a creer que usted que puede hacer las cosas bien. Y electoralmente la justicia en eso deja mucho que desear, mucho que desear. Mire, hay muchos detalles lo que están pasando en los partidos y en estos acoples. Y bueno, todo se está mirando para otro lugar. Hay cosas que son de loco. Yo la verdad que no creo cuando se toman posiciones políticas y son personas que defienden solamente esa parte y ponen adelante lo partidario. Por ello usted escucha en los bares, lo que pasa es que Alfonsín fue Y vos decís, no, Alfonsín no fue una persona, no, él entregó todo para la sociedad. Ahora que haya una parte o haya un partido de que dé todo para tener un gobierno, pero no para gobernar, es difícil. Escuche lo que le estoy diciendo, mi querido amigo y estimada amiga. Buscan el poder para tener el gobierno, pero no buscan el poder para gobernar y con el gobierno transformar y con la transformación llevar a la sociedad las tranquilidades de las políticas públicas que tenemos. Cosa de loco. Esos no son políticos, esos son personas que van a buscar los presupuestos políticos o los presupuestos de la política o con la política los presupuestos públicos. Pero no es la transformación con el presupuesto o desde el presupuesto la transformación de las políticas. Son cosas de loco. Un buen político estaría viendo cómo transforma nuestra sociedad desde la educación, cómo metemos conceptos en nuestros niños para que mañana podamos estar. Siempre recordemos que nosotros venimos del año 1983, cuando teníamos todo una mirada y una mirada apolítica y apartidaria y no democrática. Claro. Nos transformamos desde esos años en adelante y hoy lo estamos recibiendo a estas personas que cuando nacieron en el 83, los años que tienen hoy, 33 años, 34 años, un poco más tal vez, y bueno, esta es la juventud que hoy... Pero perdimos la oportunidad. ¿Y por qué perdimos la oportunidad? Porque miramos solamente el partido y no miramos el todo. El todo. Y Hipólito Yrigoyen es un hombre que lo tenemos que retomar. Él en algún momento querían afiliarlo a la Unión Cívica y él decía, ¿por qué yo soy de todo y para todos? ¿Por qué voy a ser parte de una parte? Claro. Gracias, Mendía. A usted y muchas gracias por invitarme. Por favor. Me he sentido muy bien. No, por favor. Bueno, gracias.